buenos días, pequeños genios matemáticos, ¿verdad? Hemos terminado el tema número 9. De hecho, hemos terminado este fin de semana de corregir todas las actividades que habéis desarrollado y la prueba, bueno, la prueba diferente que os planteé, planteé que hiciese, inventase un problema en el cual tuvieseis que aplicar los conocimientos y contenidos que hemos dado en el tema 9. Yo creo que ha sido una actividad interesante, la cual habéis hecho muy bien. Bueno, durante esta semana comenzamos el tema número 10. Y solamente nos quedan 3 temas para terminar el temario. Al final vamos a cumplir lo que dijimos, ¿verdad? Pero bueno, sin agobio y sin apresurarse, ¿verdad? El tema nuevo, como aquí bien dice el tema número 10, se llama sistema métrico decimal. Y como siempre, cuando empezamos un tema nuevo, pues a mí me gusta siempre explicar por qué se llama sistema, por qué se llama métrico y por qué se llama decimal. Eso es fundamental para entender el porqué de este tema. Si os fijáis bien, hoy la única tarea que os he mandado ha sido hacer una lectura comprensiva del tema para interiorizar los contenidos y hacer el recuadrito del primer punto. El primer punto, como aquí veis en el libro, es fundamental. ¿Por qué? Porque te habla de qué es el sistema métrico decimal y qué sentido tiene, es decir, cómo se puede aplicar. Ya sabéis que yo siempre las matemáticas tienen siempre una aplicación práctica, si no tienen menos sentido, ¿verdad? Bien, ¿por qué sistema? ¿Por qué es métrico y por qué decimal? Bueno, se llama sistema porque es algo organizado. Ahí en el cuadrito veis que en el año 1792 la Academia de la Ciencia de París propuso un sistema universal de medida, es decir, el sistema métrico decimal. Como sistema universal. ¿Por qué universal? Pues porque en todo el planeta se utiliza estas medidas mayoritariamente para medir. Ahora vamos a ver qué es lo que medimos con estas medidas. Y hoy en día es un sistema que todos los países aplican. Todas estas magnitudes se pueden medir con una medida. Es decir, vamos a ver cómo nosotros, a través del sistema métrico decimal, es decir, un sistema de medir, métrico significa medir, y decimal, que vamos a ver que decimal viene de la palabra 10. Es decir, vamos a ver cómo la palabra 10 se integra en la definición del tema, porque cada 10 unidades mayores forman una unidad mayor. Mirad, ¿cuáles son las magnitudes que vamos a poder medir básicamente con este sistema métrico decimal? Pues son 3. La longitud, es decir, la distancia entre un punto y otro. La unidad de medida de longitud, la unidad principal es el metro, ¿verdad? Que abreviado es la m. También mediremos capacidad, es decir, qué le cabe a un recipiente, cuánto le cabe a un recipiente. Y la unidad fundamental de medida de capacidad es el litro, ¿de acuerdo? Muy utilizado. Y después también mediremos la magnitud de la masa, o también vulgarmente llamada el peso, ¿verdad? Y veremos que la unidad de medida de peso, o de masa, perdón, es el gramo. Aunque realmente en nuestra vida cotidiana el que más utilizamos es el kilogramo, ¿verdad? Bien, si nos adentramos en el libro, vemos como en ese recuadro aparece que cada una de las magnitudes, es decir, la longitud, la capacidad y la masa, tienen una unidad, ¿de acuerdo? Y sirven para medir unas proporciones, una longitud, una distancia, una capacidad y un peso o una masa. Bien, también vemos que cada una de las magnitudes tienen una unidad de referencia y en función de esa unidad aparecen unidades mayores que el metro, el litro o el gramo y unidades menores que el metro, el litro o el gramo. Bien, y esto el libro le llama múltiplos y submúltiplos. Hay un recuadrito muy importante que sí que debéis de leer, que es este de aquí, que nos dice que el sistema métrico es un sistema decimal, es decir, que va de 10 en 10, en el que cada unidad es 10 veces mayor que la unidad inmediatamente inferior y también es 10 veces menor que la unidad inmediatamente superior. Bueno, lo voy a explicar un poquito. ¿Qué significa eso? Pues significa que, por ejemplo, si nos vamos a la longitud, nos vamos al metro, si yo tengo 10 metros, pues 10 metros forman una unidad mayor, que sería el decámetro, ¿de acuerdo? Y si yo un metro lo divido en 10 partes iguales, me aparece que cada una de esas partes es el decímetro. Es decir, que todo va de 10 en 10 con esa proporción. Múltiplos y submúltiplos, tanto de la longitud, de la capacidad y de la masa. Bien, ¿por qué es tan importante esta primera página? Porque si nosotros no aprendemos muy bien esta primera página,
fijaros bien que las páginas siguientes del libro lo único que te hace es desmembrarte cada una de las tres magnitudes que nosotros vamos a medir. Es decir, primero hablaremos de la unidad de medida de longitud, que hemos dicho que su unidad fundamental es el metro, pero también aparece el kilómetro, hectómetro y decámetro como múltiplo, y aparece como submúltiplo el decímetro, centímetro y milímetro. Si eso lo aplicamos en la vida, vamos a pensar por un momento cuáles de estas unidades son las que más utilizamos. Os voy a dejar un momento para que penséis. Bien, pues una vez pensado, las unidades que más utilizamos en nuestra vida cotidiana, pues serían lógicamente como submúltiplo utilizamos el centímetro, ¿de acuerdo? Y como, bueno, la unidad fundamental que es el metro, pero también utilizamos muchísimo en nuestra vida el kilómetro. ¿Por qué? Porque el kilómetro lógicamente se utiliza para distancias largas, el metro pues una distancia intermedia y los centímetros porque son una distancia para medir, por ejemplo, lo que mediría este borrador. Lo mediría en centímetros, ¿de acuerdo? Y para eso utilizo una regla graduada. Muy bien. Si nos vamos a la siguiente página del tema, aparecen las unidades de medida de capacidad. Es decir, ya la unidad fundamental no es el metro, porque era la longitud, sino que ahora va a ser el litro. Y aparece exactamente de la misma manera y forma que los múltiplos del litro, aparece el kilolitro, hectolitro y decalitro. Muy bien, y como submúltiplos aparecen el centilitro, el decilitro, el centilitro y el mililitro. Bueno, de las capacidades, lógicamente, la que más utilizamos de manera abrumadora es el litro, aunque también en algunas proporciones utilizamos el mililitro, por ejemplo, para jarabe, o también utilizamos los kilolitros a la hora de llenar, por ejemplo, una piscina. Bien, pero generalmente utilizamos el litro. Ya veremos cómo también luego lo que en la vida cotidiana utilizamos más son los medios litros y los cuartos de litro o los litros y medio, ¿verdad? Bien, perfecto. Y por último, la última magnitud que nosotros vamos a medir, en este caso, es la medida de masa. Es decir, la medida de masa tiene el gramo como referencia, es decir, como unidad de medida. Y exactamente igual que pasaba con la longitud y que pasaba con la capacidad, en la masa también hay múltiplos, es decir, unidades mayores que el gramo y submúltiplos que son unidades menores que el gramo. Bien, y aparece esa famosa escalera que tenemos el kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, eso serían múltiplos, y submúltiplos teníamos el decigramo, el centígramo y el miligramo. Muy bien. Esto, si os fijáis bien, son las tres magnitudes fundamentales que vamos a medir en este tema. Después de esto, ¿qué haremos? Pues lógicamente aplicaremos esto a la vida normal. Es decir, haremos suma y resta con unidades de longitud, capacidad y masa. Por ejemplo, diremos, si esta medida es 1 metro y 30 centímetros y le sumo 2 metros y 45 centímetros más, ¿qué distancia tengo? ¿Qué medida es? Pues tendré que sumar esas magnitudes. Bien, para eso vamos a utilizar esto. Y por último vamos a ver una página que es muy interesante porque te aparecen las expresiones complejas o incomplejas. Esto ya lo vimos nosotros en las unidades sexagesimales, es decir, las medidas de tiempo, acordáis, ángulos, que te hablan de que una expresión compleja es aquella que está expresada en más de una unidad y una incompleja, o yo también le llamaba simple, es la cual solamente está expresada en una sola unidad. Bien, y con esto, pues, bueno, cerramos la explicación de hoy, que ha sido un poco un repaso de lo que vamos a aprender durante este tema. El martes que viene os espero en una videollamada, en la cual analizaremos todas estas cosas, corregiremos todas las actividades que llevemos y sobre todo nos veamos un ratito. Un beso y cuidaros mucho, pequeños genios.